El país puede pagar un alto costo luego que el presidente Sánchez Serén expresara su apoyo a Nicolás Maduro de Venezuela, o en el actual momento de definición en la política exterior es posible que el país se coloque en la neutralidad. La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a hacer una reflexión bastante intensa esta noche en este programa especial, sobre todo porque jueves, ustedes ya lo conocen, es dedicado con nuestros invitados de casa, nuestros panelistas habituales de jueves. Y vamos a hacer una reflexión sobre el apoyo gubernamental a Nicolás Maduro de Venezuela, la criminalidad en el país un poco y desde luego el contexto electoral, porque estamos ya prácticamente en ruta, en definición prácticamente a la elección presidencial del próximo 3 de febrero. Queremos agradecer esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Rafael Lorenzana, él es analista y está con nosotros para compartir estas reflexiones. Doctor, bienvenido, un gusto, buenas noches. Un placer saludarlo, con todo gusto. Bueno, excelente. También agradecemos a Federico Hernández, escritor y analista también, que nos acompaña esta noche en nuestros estudios. Federico, bienvenido. Encantado, William, a la orden. Y bueno, también agradecemos a Rodolfo Hernández González, Rodolfo González, perdón, Rodolfo, obviamente abogado de la República y está también como analista de nosotros. Bienvenido, Rodolfo, buenas noches. Es un gusto estar aquí, William, gracias. Sí, no les tiendo la mano porque está hasta el otro lado, pero bueno, bienvenidos. Y ahora sí que tenemos casa llena, ¿no? Y qué bueno tenerlos ahora los tres acá haciendo esta reflexión. Tenemos mucho de qué conversar y vamos a avanzar rapidísimo porque me parece que es relevante que esta noche conversemos en torno a lo que está ocurriendo en Venezuela, acontecimientos en desarrollo. Lo último que hemos visto obviamente es ya lo que desencadenó, digamos, todo esto fue el momento en que Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, prácticamente se declara entonces como presidente interino y hace la argumentación en términos constitucionales, amparado en una constitución, y entonces el desconocimiento a Nicolás Maduro. Luego viene toda una cantidad de acontecimientos que se han desarrollado y ayer, por primera vez, después de, que sería quizás un poco más de un año o 2 años, que no veíamos que los venezolanos perdieron el miedo prácticamente y han vuelto a las calles, recuperaron las calles y hemos visto manifestaciones muy densas a nivel nacional ahí en Venezuela, pero también en Caracas, desde luego. Entonces, doctor Lorenzana, me gustaría comenzar con usted un poco la interpretación de qué es lo que está pasando en Venezuela, sobre todo porque esto tiene que ver con geopolítica, tiene que ver desde luego con nuestro país. Indudablemente, a mí me interesa bastante verlo, desde luego, lo que significa para nuestro país. Por años hemos estado conociendo de estas arbitrariedades, de los abusos de una dictadura disfrazada de democracia en Venezuela y tristemente nuestro país ha estado, inclusive llegaron al descaro de llamar lo que era el faro que iba a guiar la política salvadoreña. Acuérdense la campaña anterior cuando Mauricio era el candidato, a la cantidad de dinero de Alba Petróleos, Alba Financiamiento, Alba por aquí, Alba Fertilizantes, de lo cual ya no quedó nada. No sabemos qué se hizo toda esa gran cantidad de empresas y de dinero. Aquí tenemos un problema tan serio, a mi juicio, los salvadoreños, y tenemos mucho interés en esto por muchas razones. Una, metieron a las alcaldías en aquel momento en Alba Petróleo, las alcaldías del FMLN, a ser accionistas. ¿Qué responsabilidad van a tener cuando llegue otro gobierno, o que ya llegó otro gobierno, y empiece a querer pasar las cuentas de todo lo que se le debe de aquellas millones que vinieron para este país y que no sabemos qué se hicieron? Ahora, no sabemos si es deuda soberana, porque tampoco pasó esto por Asamblea Legislativa, por lo tanto... Sí, pero las alcaldías eran accionistas, por eso digo, no sabemos qué va a pasar, pero de hecho ahí teníamos metido ahí unas manitas en ese lado. Luego tenemos el problema de venir a ponernos en el contexto internacional con la mayoría de países de América Latina, los Estados Unidos, que son un socio importantísimo para El Salvador, y nos venimos a nosotros ahora a darle el apoyo a Maduro con otros países que de igual compromiso como Nicaragua, Bolivia, y el resto de países democráticos de América Latina le niegan el apoyo, el aporte. Esto nos va a traer, como ya se mencionó, algunas consecuencias como país por esa participación. Entonces, hay varios aspectos en que tenemos que observar. Luego viene el aspecto electoral.
el aspecto electoral a los ciudadanos nos tiene que llamar la atención que un partido que en lugar de desligarse y de crecer mentalmente, porque uno puede crecer con una ideología, pero uno puede ir madurando con el tiempo y cambiando sus posiciones, no llevar las posiciones radicales y dogmáticas. Entonces, esto nos va a hacer reflexionar a los salvadoreños a la hora de ir a votar, porque no solo es el FMLN. Entonces, ese es para empezar un parte de mi análisis de lo que nos afecta, y ojalá que mis compañeros también ellos nos expresen lo que piensan. Bueno, perfecto, Federico, y ahora conocimos el comunicado oficial del presidente de la República dando el respaldo directo ahora sí a Nicolás Maduro y reconociéndolo, reiterando el reconocimiento como presidente de ese país. Y en uno de los párrafos, por ejemplo, insisten en señalar de que Maduro ganó la elección en mayo del 2018 con el respaldo de más del 60% de los votos, constituyéndose así, dice, en su gobierno como el único legítimo, claro, de 60% del 20% que participó, ¿no? Claro, por supuesto. Pero además... Muy legítimo, muy legítimo. Pero bueno, quisiéramos escuchar un poco esto porque sí ya nos ubica dentro de los pocos países en el mundo que están respaldando a Nicolás Maduro. Mira, a mí lo que me provoca como salvadoreño, William, es vergüenza. Vergüenza, es decir, es vergonzoso que una vez más este gobierno del FMLN nos coloque a los salvadoreños sin deberla ni temerla, además, porque no nos interesa el tema, al contrario, rechazamos, esto ha salido en varias encuestas, totalmente cualquier tipo de dictadura, por supuesto la de Venezuela incluida, que sin deberla ni temerla, una vez más nuestro presidente y el gobierno en turno nos coloque en el lado equivocado de la historia. O sea, qué vergüenza. Yo, de hecho, William, si me permitís, voy a utilizar las cámaras hoy de 8 en punto para decirle a nuestros hermanos venezolanos, tanto aquellos que viven en El Salvador como los que nos puedan estar viendo a través de internet en cualquier parte del mundo, miren, perdón por el gobierno que tenemos, pero no nos representa en este tema. Los salvadoreños no somos así. Los salvadoreños tendemos a solidarizarnos con aquellas personas que se convierten en víctimas de sus propios gobiernos. Y qué lamentable que ahora el famoso socialismo se haya convertido en una confraternidad de carniceros. Qué lástima que tengamos un presidente que ya en los estertores de este nefasto gobierno se atreva todavía a darle una palmada, ¿verdad?, en la espalda a un tipo que ha asesinado a sus propios ciudadanos en las calles principales de las principales ciudades de su país. Es realmente vergonzoso. Qué lástima que ya en estas postrimerías gubernamentales tengamos todavía que sufrir esta vergüenza internacional, ¿verdad? Alinearnos con esos paisitos que todavía, por razones ideológicas, absolutamente ideológicas, ceguera ideológica, y porque me imagino deben plata, ¿verdad? Sí. Aquí también hay dinero de por medio, todavía están defendiendo lo indefendible. Bien, Rodolfo, mientras el presidente de la República emite su comunicado antes, el día de ayer, la Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento totalmente contrario, ¿no? Y fundamenta, porque es un pronunciamiento de 8 puntos y lo fundamentan alrededor de la decisión que tomó la Organización de Estados Americanos el año pasado cuando desconoció el resultado de esa elección y además la aplicación de la Carta Democrática, ¿no? Y contrario a eso, aquí este pronunciamiento, este comunicado de la Asamblea Legislativa que fue aprobado con el rechazo de la fracción del FMLN y la abstención de Gana, excepto el diputado Francis Habla, aquí sí reconocen a Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Entonces, bueno, tenemos dos acontecimientos. Asamblea Legislativa, por un lado, un pronunciamiento distinto a lo que hace el presidente este día. Yo quiero decir, William, que cuando hablamos de soberanía de un Estado, usualmente se dice hacia adentro, es el máximo poder, que para que existan organismos al interior necesitan una aprobación o una legalización por parte de actos que dan las autoridades, y hacia afuera la soberanía también expresa cómo es este Estado, y eso es muy tomado en cuenta por la comunidad internacional. Solo quiero recordar a nuestros amigos televidentes 2 ocasiones cuando se estaba negociando un convenio de asociación de toda Centroamérica con la Unión Europea. Se nos pasó el escáner para determinar cuántos y cuáles tratados sobre derechos humanos teníamos ratificados y cómo estaba el nivel de cumplimiento de los derechos de la mujer, de los niños, del medio ambiente, etcétera, de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando alguien quiere tener tratos y negociar con países democráticos,
hay una regla en el derecho internacional que los estados democráticos tienen derecho a pedirle a quien quiere ser su socio, a quien quiere entrar a un club. Sí. Por ejemplo, Turquía ha pedido entrar a la Unión Europea y llevan años diciéndole queremos revisar cuál es su situación de respeto a un conjunto de derechos y libertades. Sí, hay ciertos estándares que tiene que cumplir. No pensemos, William, que es una cosa que no va a tener consecuencias, que aquí yo apoyo a mis amigos, hagan lo que hagan, porque somos cheros ideológicamente, y mi fanatismo y mi servilismo, que recién hace unos días, el fin de semana, se ha dado a conocer los mecanismos estos de financiamiento que hizo Venezuela para tener este escudo diplomático que le protegiera, y hay leyendas urbanas de nuestro servicio exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores, consiguiendo votos de los países de estas islas del Caribe para que cada vez que se buscaba en la OEA ejercer una condena para respecto de Venezuela, ahí se ha dicho a veces en algunos organismos en Estados Unidos, El Salvador ha tenido un papel no solo votando, sino a veces consiguiendo votos muy, muy lamentable. Sí. Esto no es una cosa que no tiene consecuencias. Y lo segundo, en su pregunta, William, la Constitución habla que la política exterior corresponde al Ejecutivo. Claro. Y nuestro presidente, quien quiera que sea, nombra a todo el servicio exterior, embajadores y cónsules, decide el Ejecutivo dónde vamos a tener nuestra embajada ante Israel, si tenemos o no relaciones diplomáticas con Cuba, con Taiwán, con China. Pero el órgano legislativo no está pintado. Le voy a mencionar un ejemplo de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de los últimos años. ¿Qué se dijo con los viajes de Mauricio Funes? Si gusta, Rodolfo, porque me están indicando que tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, para que desarrollemos bien esa idea, porque me interesa que abordemos otra perspectiva que tiene que ver ahí también con Nicaragua, otro elemento. Pero, ¿le parece? Cuando regresemos, después de la pausa comercial, para así no interrumpirle la idea. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Rodolfo, lo interrumpí en el segmento pasado, entonces usted iba a poner un ejemplo y estaba recordando el caso de Mauricio Funes. Lo que quería decir, William, en 2 minutos es, en el caso del precedente de los viajes de Mauricio Funes, se habló de uno de los temas en que se relaciona el Ejecutivo con el Legislativo en la política exterior. La Constitución exige que el presidente, antes de salir, vaya a pedirle permiso a la Asamblea. Y eso se convirtió en un ritualismo. Pero en esa sentencia la Sala dijo el año antepasado que es para que la Asamblea controle a qué países va el presidente, quiénes son la comitiva, cuánto se va a gastar. Incluso los demandantes pedían, y la Sala no lo puso eso, que se reportara el beneficio, que se rindiera un informe de cuál es el beneficio. Entonces, hay países, Estados Unidos, por ejemplo, en que la Suprema Corte, desde los años 70 de la Guerra de Vietnam, entendió que el presidente tiene unos poderes extraordinarios en política exterior con un margen muy limitado del Congreso y del Senado. Pero en nuestro país, es cierto, la Constitución le da a la política exterior, las relaciones exteriores, al Ejecutivo, pero hay controles de la Asamblea. Y claro, esto ha conducido a la situación que vemos ahora. Un Ejecutivo que reconoce a Maduro y una Asamblea que reconoce, no con los votos de todos los partidos, sino de algunos, reconoce a Guaidó. Sí. Ahora, pero hemos convertido, o se convirtió de alguna forma entonces en la Asamblea Legislativa el acto de permiso en una cuestión prácticamente de simple trámite y algo casi como una tradición, pero sin ninguna trascendencia. Pero esa fue la práctica, ¿no? La ratificación de los tratados. Vaya, el presidente puede pasar años y va todo el equipo de Cancillería y del Ministerio de Economía, no sé qué, y se firma un tratado de libre comercio. ¿Por qué la Constitución dice que ese tratado no es vinculante para El Salvador hasta que es ratificado por la Asamblea? Es decir, nuestra Asamblea tiene una relación también en la política exterior que no es nada desdeñable y no está pintada. Entonces, este pronunciamiento también tiene un valor. Yo lo que decía es que tanto el reconocimiento y aparecer en una lista negra prácticamente de países que estén en este momento a la vista de todo lo que se ha visto en los últimos años, sigue apoyando a Maduro, como ver también a la Asamblea posicionándose, apoyando y señalando que de verdad ya está en una situación de usurpación del cargo. Maduro tiene efectos políticos hacia afuera e impacta en nuestras relaciones exteriores. De acuerdo. Doctor Lorenzana, a ver, yo creo que es importante que reparemos un momento un poco cómo se definió esa votación en la Asamblea Legislativa nuestra alrededor de este comunicado, ese pronunciamiento que ha hecho la Asamblea Legislativa, que fue aprobado, pero no contó, bueno, más bien contó con el rechazo en la oposición del FMLN y la abstención entonces de Gana, excepto el diputado Francis Habla. ¿Cómo hacer esa lectura de esos posicionamientos ahí en Asamblea Legislativa? Bueno, del Frente realmente no extraña nada,
En ese sentido no extraña, ellos tienen compromisos demasiado grandes y además tienen un compromiso ideológico, yo le daría de inmadurez ideológica, porque uno en la vida tiene que ir creciendo, mejorando y aprovechando las experiencias de lo que se vive y lo que se ve. Ellos mantienen ciegamente, van a seguir apoyando, igual que apoyaron a Fidel Castro, igual que apoyaron ¿cómo se llama? Chávez, ahora están con Maduro. El problema, lo que nos significa como país, aparte de eso, nos da cuenta, nos preocupa, a mí me preocupa, digo, bueno, y mire, y la posición de Ghana, ¿qué tiene que ver en todo esto? Un país que nació de la derecha, de un asalto a mano armada al gobierno del país, ahora está patrocinando a un candidato que juega o trata de jugar, según mi criterio, a ser un Chávez en chiquito, un Chávez sin el poder y ni los dineros de Chávez detrás, pero que anda ahí jugando con un partido en el cual no se define. Dice, no, es que nosotros somos el partido, nosotros vamos a tener que poner gente si llegamos a ganar. Y él dice, no, usted no tiene nada que meterse aquí si yo son nuevas ideas. Entonces, ahí hay una indefinición tremenda, pero llama la atención que el partido Ghana se haya abstenido de votar en una resolución que obviamente un partido que nació de una decisión de la derecha, uno espera decir, bueno, mire, estos tienen que mostrar algo, pues, tienen que mostrar algo de lo que piensan, pero lo que nos deja a nosotros inquietos, a mucha gente inquieta, es ver que no se pronuncian, acompañan hasta cierto punto al FMLN, y qué podemos esperar entonces de definición política de este grupo. ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Porque ya nos han llevado al despeñadero, a mi juicio, con este aparataje que montaron decidiendo a Venezuela los del FMLN, nos han dejado y peor, nos están poniendo con ese pronunciamiento en una situación frente al mundo y frente a nuestros asociados, y ahora vienen estos señores de Ghana y no se definen de dónde están, y para dónde vamos con su candidato. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer a nosotros? Porque la fotografía, si lo que usted ve, la tristeza de Venezuela, yo para mi país no la quiero, definitivamente. A ver, Federico, lo que hemos visto obviamente tiene que ver ya con un posicionamiento, y a veces de repente uno se recuerda de la época de la Guerra Fría, ¿no? De posicionamientos de bloques estratégicos, y ahora vemos países, si le quiere seguir llamando de izquierda, en el caso de Venezuela, claro, El Salvador alineado con Venezuela, también en Nicaragua, pero no solo eso, vemos a Irán, hemos visto, bueno, hasta Hezbollah, que es un grupo considerado terrorista a nivel mundial, ¿no?, está respaldando a Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo se ubica El Salvador, o cómo queda en medio de esto? Digo, porque hemos entrado ya a posicionamientos o lineamientos de bloques a nivel mundial. No, si ese barrio está cundido de vecinos de mala tacha, no hay ninguna duda, ¿verdad? Solo falta que la FARC también se pronuncien a favor de Venezuela, pues lo único que falta ya, y que de pronto aparezcan algunos de estos movimientos terroristas islámicos, ¿verdad? Es decir, no, mira, evidentemente, digamos, si ponemos el mapa del mundo en este momento y tenemos que verlo como salvadoreños con esta vergüenza que hablaba antes del primer corte, pues obviamente estamos mal ubicados, no hay ninguna duda, ¿verdad? Nos ha ubicado mal nuestro gobierno, porque finalmente no somos los salvadoreños los que estamos desubicados. Creo que en este tema en particular de Venezuela, de Nicaragua, etcétera, los salvadoreños sabemos perfectamente bien dónde estamos. Como pueblo me refiero, ¿verdad? Pero lamentablemente quienes definen al final a quién apoyan y a quién no es quien maneja la política exterior. Ahora, con respecto a esta ambigüedad, indefinición que mantiene Ghana, es una cosa que a mi juicio entraña muchísimos peligros, porque en la práctica Ghana ha sido capaz casi de cualquier cosa. Políticamente ha hecho casi cualquier cosa, ¿verdad? Se ha aliado al FMLN, por ejemplo, para ponernos ese montón de impuestos que pagamos en este momento, que no sirven, por cierto, para nada, ¿verdad? Entre otro montón de cosas que el FMLN logró hacer en estos 10 años, en detrimento de los salvadoreños, gracias al respaldo que tuvo sistemáticamente de Ghana en la Asamblea Legislativa. Entonces, de Ghana yo puedo esperar casi cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa como llevar al candidato que lleva en este momento. Y además, tragarse muchas de las cosas y los desprecios que el propio candidato les hace y les ha hecho a lo largo de toda esta campaña. Claro, como bien dice Rafael, bueno, ¿y entonces a quién le creemos? Pues, yo le creo a Guillermo Gallegos, le creo a Nayib Bukele, ¿a quién le voy a creer?
porque Nayib lo que está diciéndole a la gente es, miren, piensen en mí, crean en mí, yo voy a dirigir todo, ¿verdad? Pero en la práctica el otro dice que no es así. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Y en todo caso, cuando haya gente, por las razones que sea, que marque sobre esa bandera que lleva el nombre de Ghana, pero tiene el color del otro partido que todavía no existe, ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a traducir ese voto? Todavía no lo sabemos. Y esa ambigüedad a mí me parece muy peligrosa. Un poco para cerrar este segmento, entonces, escuchar la opinión suya, Rodolfo, siempre sobre la línea de eso, un poco uno piensa consecuencias para el país. Es imposible, es inevitable que haya consecuencias para nuestro país, digo, posicionarse a esos niveles. Yo por eso decía, solo invito a que se compare la lista de países que han desconocido a Maduro y los países que lo están reconociendo. Mire, cuando usted ve los índices de desarrollo humano de todos los años, si no es Suecia, es Noruega, si no es Noruega, es Dinamarca, si no es Finlandia, si no es Suiza, esa zona del planeta. Y ahí Suiza, Finlandia han reconocido que hay una situación ya de violación al orden constitucional por parte de Maduro. Canadá, Costa Rica, porque aquí se habla de Estados Unidos y que este es el imperio y no sé qué, con puro discurso ideológico. Pero ¿qué tiene que ver Finlandia o Suiza en este imperio? De verdad ya es un nivel de paranoia, de idealismo, de ideología que ya afecta el raciocinio para meter en una sola bolsa como parte de un imperialismo a países con clarísimas credenciales democráticas. Entonces, como digo, hacia afuera, porque es la reputación, así como para seguir el ejemplo que acaba de decir Federico del vecindario, uno más o menos conoce la reputación buena o mala de los vecinos, también actos como esto afecta la reputación que tenemos como país y afecta nuestras relaciones internacionales. Aquí usualmente se dice que no, pero en un ejercicio serio de política exterior, este tipo de decisiones van en la dirección equivocada y no quedan sin consecuencias. De acuerdo. Necesito que en el próximo segmento hablemos un poco también, nos refiramos a hacer una referencia a lo que está pasando en Nicaragua, que es imposible dejar de analizar la situación nicaragüense y en ese contexto porque ha habido alguna información de última hora. Y desde luego, ¿cómo aterrizamos todo esto? ¿Qué consecuencias puede tener entonces? Sobre todo porque estamos prácticamente en la recta final hacia la elección presidencial. Vamos a la pausa, volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. Bien, estábamos analizando en los segmentos anteriores la situación de Venezuela, las decisiones tomadas por el presidente Sánchez Serén, lo que ha ocurrido en Asamblea Legislativa. En medio de esto también estábamos leyendo información, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, ¿no?, que está sufriendo una situación bastante parecida. Michael McKinley, principal asesor del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, se ha reunido en Nicaragua con el presidente Daniel Ortega y con otros sectores para buscar una solución pacífica a la crisis política, de acuerdo a información de la Embajada de Estados Unidos en Managua. Esta información no se había conocido a nivel ni siquiera de la oposición ahí en Nicaragua, pero esas reuniones han ocurrido el día de ayer y justamente coincide la visita del asesor principal del secretario de Estado norteamericano con una visita de una delegación de diputados europeos también, o sea que es coincidente, ¿no? Pero no coincidencia, en esto no hay coincidencia, pero sí algo está ocurriendo en Nicaragua. Doctor Lorenzana, ¿cómo se puede explicar entonces la situación de Nicaragua? Decíamos lo de Venezuela, pero lo que está ocurriendo con Nicaragua y siempre El Salvador en medio de todo esto. Lo que respecta al Salvador es triste de ver que aquí se manda para todo, anda Óscar Ortiz para todo, va representando al gobierno y el presidente nunca aparece, pero sin embargo es curioso que el presidente para estas cosas como lo de Venezuela tenga tiempo para andar apareciendo. En el respecto de Nicaragua yo creo que es una preocupación muy grande, es una situación que también deja mucha escuela. Yo quiero tocar ese punto porque desde aquel entonces lo veíamos venir, cuando llegábamos a Nicaragua y se veía esa armonía, entre comillas, entre la empresa privada y el gobierno de Nicaragua, que al final lo que vino a terminar, vean en lo que ha venido a terminar, en una situación, una opresión tremenda que según el presidente Ortega, iba a contar con la protección de la empresa privada nicaragüense. Y la empresa privada nicaragüense nos ha dado una buena lección también que no se pueden confiar en ese tipo de gobiernos dictatoriales. Ahora bien, que esté participando los Estados Unidos en esto y que tengan delegados no me parece nada absolutamente raro. Creo que es importante
para los Estados Unidos ver su patio de atrás, qué es lo que está sucediendo. Lo que pasa en Nicaragua, como lo que pasa en Venezuela, no es una situación para ser ignorada, porque están haciéndose unos abusos de los derechos humanos tremendos, unos abusos de los derechos individuales de las personas, de las empresas, etcétera, que no pueden ser tolerados porque toda el área se conmociona, todos nosotros estamos ahorita hasta cierto punto sufriendo sobre eso. Nicaragua, y al igual que El Salvador, no tanto como El Salvador, pero nosotros somos personas somos área que está afectada por la cantidad de ciudadanos que tenemos viviendo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que ver esas caravanas que están inclusive armando adrede como motivos de provocación del lado de Honduras, y aún aquí se han tratado de hacer ese tipo de cosas para estar haciendo una provocación que al final nos pueda repercutir en con otro presidente que no tiene mucha paciencia, que nos pueda repercutir en que nos envíen una cantidad de ciudadanos de regreso que nos metan en problemas económicos mucho más difíciles de los que ya tenemos y problemas de naturaleza humana. Entonces yo sí considero que los Estados Unidos es uno de los principales, si no el principal socio en esta área, y que esté participando en Nicaragua no me sorprende en lo absoluto. Es más, me sorprendería mucho si no participara. Ya. Ahora, sí, Federico. No, ahí lo mejor que puede pasar, William, es que haya un efecto dominó, ¿verdad?, sobre este tema. Yo creo que en este momento todos los sátrapas, digamos, alrededor de este concepto malhadado del socialismo del siglo XXI, están todos muy temerosos de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque claro, si cae Maduro, si cae, digamos, ese faro, ¿verdad?, que iluminaba o pretendía iluminar tanto al resto de Latinoamérica, cae, se derriba, entonces puede ocurrir que luego vaya a Nicaragua, luego vaya a Bolivia, en fin, aquí, es decir, lo mejor que puede pasarle en este momento a Latinoamérica para librarse de esta plaga es que haya un efecto dominó a partir de lo que ocurre en Venezuela. Y obviamente esto, en el caso salvadoreño, nos interesa, primero por Nicaragua, por nuestros hermanos nicaragüenses, ¿verdad?, que han sufrido en estos últimos años esta dictadura atroz y cada vez más atroz de Daniel Ortega, pero además porque tenemos un ilustre asilado allá que es importante que venga porque tiene ya 3 delitos acumulados sobre sus espaldas. Ya es hora que regrese al país, que dé la cara, que muestre la personalidad que dice que tiene y que realmente traiga todas las pruebas de descargo que pueda para demostrar su inocencia de las 3 cosas que le están imputando. O sea, yo creo que sí nos interesa en efecto que lo de Nicaragua tenga hacia el sur del continente y hacia el norte del continente, perdón, un efecto multiplicador positivo. Ahora, Rodolfo, es casi que imposible, ¿no?, que no se puedan ver las implicaciones ya en la política doméstica de todos estos casos que estamos viendo, porque, por ejemplo, uno tiene la impresión cuando escucha declaraciones de Hugo Martínez, el candidato presidencial del FMLN, al referirse al tema de Venezuela, pues sí, o sea, parece que hay que hacer un poco de malabares, sobre todo por una posición clara que tiene el gobierno de Salvador Sánchez Serén, ¿no?, el mismo partido del candidato Hugo Martínez. Es interesante, William, cómo se están haciendo llamados en la última semana y media a que el ciudadano vote de forma responsable y emita un voto informado. Emitir un voto informado implica indagar todos los planes de gobierno que están haciendo las 4 fórmulas, por supuesto la trayectoria vital de cada uno de los 8 candidatos, y además las propuestas concretas, posicionamientos en los temas más delicados y más importantes del país, materia de economía, seguridad pública, medio ambiente, el ámbito laboral y la protección de los salvadoreños en el exterior. Es decir, son muchas piezas que inciden en que le demos una buena o mala, deficiente protección a los salvadoreños en el exterior. Creo que no hay familia en El Salvador ya a estas alturas que no tenga un pariente viviendo en Estados Unidos. Entonces, como decía el doctor Lorenzana, ese es un tema de país. Yo diría casi de igual rango, de igual importancia que el tema de la economía, que el tema de la seguridad. Entonces, como lo fue en los años 80, sí, la solución del conflicto armado. Entonces, es el momento en que los ciudadanos tenemos que indagar la coherencia de los planteamientos, por ejemplo, entre la posición del candidato y la posición del partido, porque el candidato, él no va a estar en los 17 o 16 ministerios,
Va a estar aquí, va a estar llevando la política exterior en la Cancillería. No puede estar en todas las dependencias administrativas, en todas las autónomas. Detrás de él hay un equipo que se lo aporte el partido. Es el único caso en que la Constitución exige que el candidato esté afiliado a un partido. Puede ser un semi-outsider como fue Mauricio Funes, o como puede ser ahora Nayib Bukele, pero tiene que inscribirse a un partido. Y por ejemplo, una cosa que la hemos señalado aquí en esta mesa prácticamente todos es qué tan coherente o incoherente es la posición del candidato respecto del partido. ¿A quién le voy a creer? Tiene posicionamiento concreto, original, plagiado en temas de seguridad, estos temas importantes, y también el tema de la protección a los salvadoreños en el exterior. Ni siquiera es tanto de tomar partido en los grandes bloques internacionales, sino lo que nos importa en la vida cotidiana de cada familia, la protección a su primo, pariente, papá, hermano, mamá que vive en Estados Unidos. Sí, hay una... Perfecto. Sí, rápido, doctor, para que veamos la pausa. Lo que pasa es que también hay una cuestión que por eso insistimos en lo que Rodolfo acaba de decir, que la gente tiene que ver cara a cara a esos candidatos, porque nosotros ya hemos tenido demasiadas decepciones. Aquí se ha hablado, por ejemplo, en el aspecto de seguridad, Mauricio Funes, en el aspecto de honradez, Saca. Ahora tenemos un candidato que ni siquiera se ha querido presentar su cara para defender un proyecto, incluso más de eso, hasta lo ha plagiado. Nosotros, la obligación, como yo respondo por la mía, de venir aquí, es de venir a hacer a la gente reflexionar en que estas cosas tenemos que darle valor, porque es el país nuestro, y fuimos siempre aquellos que nos recordamos el país líder en América Central, y ahora desafortunadamente estamos en la cola, y la gente, la única esperanza que nos estamos dando es que se vayan a un país donde les quieren poner una pared para que no entren. Esa sencillamente es la preocupación que debemos de tener, desarrollar nuestro país aquí internamente, pero ver a los ojos la coherencia del candidato y su planteamiento con el partido que está representando. Y esa es una de las cosas que, aunque me gusta la forma de hablar de Hugo, pero Hugo no ha sido capaz de desligarse de esas personas que ahora, por ejemplo, cometen, para mí, una traición al venir a apoyar un régimen que está abusando de los derechos humanos de los hermanos venezolanos. Esas son las cosas que tenemos para mí que evaluar, y además de los programas de gobierno. Bueno, seguiremos más adelante haciendo una evaluación entonces del desarrollo de la campaña electoral, y justamente porque estamos en la recta ya final a la elección del 3 de febrero. Hacemos una pequeña pausa, regresamos. Bien, estamos, decíamos, prácticamente en recta final hacia la elección presidencial, pero antes de tocar ese punto, porque estamos hablando en los bloques anteriores, un poco estuvimos conversando sobre la geopolítica, y a propósito de eso, quiero mostrarles a ustedes, porque la embajadora norteamericana en nuestro país, Jay Mains, ha subido un tweet en su cuenta de Twitter, y lo vamos a mostrar en este momento. Está confirmando que el almirante Craig Farley, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, está aquí para fortalecer lazos entre Estados Unidos y El Salvador. El Comando Sur de Estados Unidos, dice, es responsable de proporcionar planificación, operaciones y cooperación de seguridad en 31 países de la región. Su liderazgo beneficia a 476 millones de personas. Y muestra entonces un poco ahí un dibujito bastante interesante sobre las prioridades de la misión: construir relaciones para alcanzar retos globales, habilitar una respuesta rápida, contrarrestar redes de amenazas, innovación y demás, ¿no? Entonces un poco la muestra ahí los 31 países de influencia, 16 dependencias, 25.1 millones de kilómetros que están involucrados en esto, y ahí está la fotografía ya de esa visita que tiene en este momento en desarrollo, entendemos, la embajadora norteamericana. Esto lo subió hace unos 9 minutos, donde está diciendo además que en esa reunión con el almirante han discutido sobre la importancia de la cooperación entre ambos países para combatir el crimen transnacional. Estados Unidos está trabajando, dice, junto a los países democráticos de la región para hacer frente a este problema. No estaría de más, William, que este señor Fowler se diera una vuelta por el despacho del ministro de Defensa, ¿verdad? Sí, ¿y eso? No, digo, pues sería interesante que aprovechara, ¿verdad?, para platicar con él y que él le comentara cómo estaba viendo el tema de las elecciones, etcétera, ¿verdad? Porque de verdad pedirle opinión al ministro de Defensa. No, más bien al contrario, que le comente él cómo funciona realmente una verdadera fuerza armada democrática, respetuosa de la institucionalidad, ¿verdad?, en Estados Unidos, y cómo tiene que comportarse él como ministro, porque realmente, ya lo hemos comentado aquí en este mismo panel, es lamentable, ¿verdad?, el tipo de injerencia, de declaraciones muy poco felices que ha tenido el actual ministro de Defensa en esta coyuntura política tan especial.
¿Sería imposible dejar de hablar entonces del papel de la Fuerza Armada en esto? Bueno, doctor. El papel de la Fuerza Armada lo hemos hablado varias veces. Una lucha tan grande como la que sostuvo y que mucha gente, algunos que por cierto me están sorprendiendo de sus posiciones en este momento, firmantes de los acuerdos de paz, que realmente nos damos cuenta que tanto que se luchó para que las Fuerzas Armadas no tuvieran una participación política en este país, para que se apartaran, para que no fueran deliberantes, y de repente sale un ministro, que de hecho ya ha estado 2 periodos de ministro, 2 periodos presidenciales de ministro de la Defensa, y sale advirtiendo, porque eso fue una advertencia, de decir que si hay que las Fuerzas Armadas no se quieren meter, pero que si hay algún indicio de fraude en las próximas elecciones, que a saber de dónde lo sacó. Entonces uno se pone a pensar, bueno, aquí la verdad que con los antecedentes de Chávez, que lo admiran mucho, obviamente del gobierno, que admiraron mucho a Hugo Chávez, ese tipo de declaraciones son similares a las que en aquel momento este caballero daba. Y entonces a uno como ciudadano, y que tiene la obligación de ver a las cámaras y decir a la gente lo que estamos pensando, para que reflexione, no para que piense igual que uno, pero sí que llama la atención que un ministro de la Defensa empiece a hablar de posibilidades de fraude, cuando a saber de dónde la saca, y de que no va a involucrar a las Fuerzas Armadas, que quién se lo ha pedido si la Constitución se lo prohíbe. Entonces, ese tipo de situaciones que se dan en un periodo eleccionario que no se habían dado anteriormente, preocupan. A mí como ciudadano me preocupa, y no voy a dejar de hablar de ellas, porque la gente tiene que pararle la oreja de decir, bueno, ¿y esto aquí qué está pasando? Porque no nos vayan a salir después con que, fíjense que como el hombre que yo quería que ganara no ganó, entonces ahí hubo fraude. y eso ya, perdonen, pero ya pasamos de esa, ya estamos mucho más adultos en la democracia. Hemos crecido y eso no se puede permitir. Y hemos estado hablando de Venezuela, William, a lo largo de este programa, sobre las cosas tremendas que están pasando nuestros hermanos venezolanos, y hay que recordar cómo llegaron a donde están. Llegaron a esto por un líder populista que les ofreció como el redentor del pueblo venezolano, que iba a cambiar absolutamente la historia. Él fue uno de los que hablaba de refundar la república, cosa que también hay una fórmula que está hablando de este tema, ¿verdad? Cuidado con el tema de la Constitución también, etcétera. Es decir, aprendamos de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Seamos un poquito más acuciosos con la historia que en este momento está pasando delante de nuestros ojos, para no cometer un grave error. Rodolfo, ¿cómo se está viendo entonces el país ahora sí en esta parte ya de recta final a la elección presidencial? Porque estamos a, ¿qué sería? Prácticamente 11 días, ¿no? Es parte de la misma democracia, la renovación, y sobre todo en el Ejecutivo. La Constitución es muy clara, que un principio básico es la alternabilidad en ejercicio de la presidencia de la República. Hemos tenido ya una experiencia de 7 presidentes bajo la actual Constitución en estos 35 años de vigencia de la Constitución del 83, y hay principios básicos de la Constitución del régimen republicano que no es una cuestión de una moda pasajera. Hemos estado hablando de la subordinación del poder militar al poder civil, la independencia judicial, ¿verdad? Aquí no es cuestión de ir a hacerle tarimazos a la Corte ni a la Fiscalía, por ejemplo, el respeto a la independencia de poderes, el sometimiento a la legalidad de todos los órganos del Estado, y si de repente alguien considera que se está violando la ley o la Constitución, ahí está la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción constitucional, y en este contexto de la institucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral y los organismos electorales temporales, ahora con participación por segunda ocasión, ¿verdad? Participación de ciudadanos en las JRBs, va en la lógica de fortalecer la institucionalidad, de que los procesos sean confiables con la observación interna, internacional, etcétera. De verdad, alguien que hablara de fraude tiene la carga, digamos, la obligación de mostrar pruebas concretas, no simplemente señalar. Uno puede tener su opinión sobre la capacidad o no del presidente del Tribunal Supremo Electoral para estar en el cargo que está, pero es un organismo colegiado, y uno puede tener una opinión sobre lo eficientes o no que se ha sido en los procesos anteriores para dar los resultados a tiempo, etcétera, capacitar con la debida antelación, pero fraude, así como fraude, no se ha sabido bajo la actual Constitución. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral, Junta de Vigilancia Electoral y demás organismos electorales
Es todo un entramado institucional que está orientado justamente a garantizar la transparencia, la pureza del proceso electoral. Y los actores que están en la primera línea, los partidos, los candidatos, tienen una responsabilidad muy fuerte en este tema. Claro. Bueno, y a propósito, para cerrar este segmento, el Tribunal Supremo Electoral confirmaba esta mañana un total de 17 organizaciones de la sociedad civil que han solicitado acreditación para observar el proceso electoral. Estas organizaciones, dice, han solicitado acreditación para 3.649 personas observadoras nacionales y para 810 internacionales. Eso es lo que tenemos. Vamos a la última pausa comercial. Regresamos. Bueno, solo tenemos 6 minutos para cerrar, Federico. 2 minutos rápido así para colocar en perspectiva, ¿no? Porque el otro jueves espero contar con ustedes también, desde luego, ¿no? O sea, y que tengamos la casa llena. Nos comprometemos. Sí, así que lo puede comprometer en público ahí. Pero bueno, en 2 minutos un poco para colocar en perspectiva, ya que estamos, decíamos, en la recta final de la elección. Mira, una de las cosas que hace tan difícil las predicciones, por ejemplo, en esta campaña en particular, William, Rodolfo, Rafael, a mi juicio es el nivel de distorsión que ha tenido. Yo creo que nunca, yo por lo menos no había visto una campaña electoral con este nivel de distorsión. Y un nivel de distorsión que está obviamente en las redes sociales, por supuesto, no hay ninguna duda, pero también en todas partes. Es decir, y eso hace que exista un nivel de ansiedad y incertidumbre muy grande, como pocas veces habíamos visto antes. Así que bueno, sobre esto vamos a tener que hablar seguramente el próximo jueves. Claro. Rodolfo, por favor. Y eso hace más necesario que los ciudadanos hagan un esfuerzo, si usted quiere, extra, de indagarse bien, de verificar lo que se está dando a conocer. Ya lo sé que no siempre se cumple el 100% de lo que se pone en un programa, pero por lo menos los ejes centrales de cada programa. Lo dije la vez anterior y lo repito ahora, William, saber quiénes van a acompañar, si llegara a ganar esta fórmula, quién va a ser su ministro de Educación, quién va a ser su ministro de Defensa, claro, de Salud, de Relaciones Exteriores, saberlo con la debida anticipación. En Estados Unidos hasta le preguntan a los presidentes si surgiera una vacante a la Suprema Corte, ¿a quién nominaría? Y Trump, con todo lo que se le señala, dijo hasta nombres. Otros presidentes han dicho el perfil de un juez si llegara a surgir una vacante. Todo eso, indagarse y saber antes de llegar a entregar un voto a cualquiera. La relación con el pasado, usted ya superó sus errores del pasado o no ha depurado, va a tener liderazgo para dejar atrás los errores del pasado, en todas las fórmulas y todos los candidatos. Perfecto. Doctor, para concluir. Me parece que es interesante, obviamente, cuando uno se va a un programa como este, ve las redes sociales y los comentarios, depende donde cada uno tenga su corazoncito. Así le vienen vienen los insultos o vienen las aprobaciones. No se trata de eso para nosotros, para mí se trata de mi país. Y no me importa, como ya lo dije la vez pasada en el otro programa, sí, yo voté por Mauricio Funes y tuve que pedir disculpas. Pero también uno tiene que entender que uno se puede equivocar. Pero en un país, como decía un amigo, tan chiquito y con la memoria tan grande, aquí sabemos quién es quién. No podemos estarnos haciendo los suizos, como se dice vulgarmente, los suizos, de que no sabemos qué puede esperar de cada persona. No, ¿por qué vamos a negar la evidencia? Cuando ¿por qué voy a negar otro día ahí porque posté algo que habían puesto en Twitter? ¿Cómo va a negar la evidencia de ciertos candidatos que tienen problemas en probidad, que están cuestionados en la alcaldía anterior, que tienen ¿cómo lo vamos a ignorar? ¿Por qué lo vamos a difamar o se va a poner algo que no sea cierto? Si ahí están las pruebas en probidad en la fiscalía. No, yo puedo estar muy resentido y de hecho estoy muy resentido con los ladrones que hemos tenido en el gobierno. Pero también tengo que ver para adelante. Y para adelante yo quiero futuro, quiero algo promisorio. Yo no quiero ir para atrás. Yo no quiero ir para abajo. Yo quiero que se arreglen los problemas de la aduana. Yo quiero que vengamos a tener otra vez, ser competitivos y tener empleo para que nuestra gente no esté solo soñando de irse de este país. Yo me fui por 20 y tantos años y regresé y de aquí no me voy a retirar. Este es mi país, aquí quiero vivir. Tuve la oportunidad de quedarme en los Estados Unidos y me vine porque yo quiero contribuir a este país. Y yo creo que todos, la aspiración, conozco un montón de salvadoreños que están trabajando allá y que están aquí comprando sus propiedades para venirse a retirar.
es porque este es nuestro terruño y debemos de defenderlo, pero tenemos que pensar con el cerebro, no podemos sencillamente por el hígado, por lo que hizo Tony Saca yo voy a condenar a todo el mundo que en arena, o porque lo que hizo Mauricio Funes voy a condenar a todo el mundo en ¿cómo se llama? En el FMLN. No, en todos los partidos hay gente buena, honesta, y también en todos hay pícaros y ladrones, pero tenemos que saber escoger, pensar y escoger a quién es el que vamos a llevar. Bien, se nos fue el tiempo. Doctor, entonces nos vemos el próximo jueves. Señor, aquí va a estar. Muy amable. Gracias, Federico. Encantado. Bueno, gracias, Rodolfo. Gracias, muy amable, muy gentil. Gracias. Bueno, nosotros agradecemos a ustedes por la audiencia. Nos vamos a ver mañana 8 de la noche en punto. Buenas noches, que descansen.